¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Soy la profesora Naif Quispe del área de matemática. En la sesión de hoy vamos a tratar el tema de progresión geométrica. Este tema nos ayuda a comprender la importancia del aislamiento social en estos tiempos de coronavirus. Está complementado a la programación por TV Perú para estudiantes de tercero, cuarto, quinto de secundaria. Nuestro propósito es aplicar la progresión geométrica para determinar el número de contagiados por COVID-19. Voy a iniciar la sesión contándoles la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Nos cuentan la historia que aproximadamente en el siglo VI después de Cristo, en la India, se inventó el juego de ajedrez. Su inventor fue Modesto Sabio, o conocido como Zeta. El rey quedó fascinado, ¿no? Le encantó este juego y decidió premiar a su creador ofreciéndole cualquier cosa que él pidiese. El sabio inventor pidió al rey un grano de trigo por la primera casilla del tablero y luego ir duplicando el número por cada una de las casillas restantes. El rey aceptó e incluso se burló de aquella petición, que le parecía insignificante. Pensé que ibas a pedir algo más, le dijo. Al poner los granos sobre el tablero ocurrió lo siguiente. En la primera casilla se colocó un grano, la siguiente duplicaba la casilla anterior 2, la siguiente 4, la que sigue 8, la que sigue 16, luego 32, luego 64, luego 128, 256, 512, 1024 y cada vez los números se hacían más y más grandes. El rey tuvo que llamar matemáticos para que puedan calcular el valor correspondiente a cada casilla. Notamos que los números correspondientes a cada casilla se pueden expresar como la potencia de 2, ¿no? La primera casilla corresponde 2 a la 0, la siguiente 2 a la 1 y así sucesivamente. Analizando que el exponente corresponde al número de casilla disminuido en 1, ¿no? En la casilla 3 el exponente es 2, en la casilla 4, el exponente es 3, y así en la casilla 64 será el exponente 2 elevado a la 63. Como vemos, son números muy grandes, lo que hacían que el rey no pueda cumplir con su promesa. Recordamos por las transmisiones vistas qué es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una secuencia en la que los elementos se obtienen multiplicando el elemento anterior por una constante denominada razón. Vemos los ejemplos. Tenemos esta secuencia de números donde la razón es 2. Obtenemos los elementos multiplicando el anterior por la razón. En el caso del 6 lo obtenemos multiplicando 3 por 2, 6. En el caso del 12, 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. En el siguiente ejemplo la razón es 4. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, 64 por 4, 256, 256 por 4, 1024. En el siguiente ejemplo, la razón es 3. Esta secuencia está formada por fracciones, 1/2 por 3 es 1/3, 1/3 por 3 es 1, 1 por 3 es 3. Una secuencia formada por potencias también son progresión geométrica. En el caso de la potencia de 10, está formado por esta sucesión, 10, 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000, 1000 por 10, 10.000. La potencia de 5, también tenemos esta sucesión, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, 125 por 5, 625, 625 por 5, 3125. Hemos visto en la leyenda contada que la potencia de 2 también es una progresión geométrica. Una progresión geométrica puede ser de 4 tipos: creciente, decreciente, alternada o constante. Una progresión geométrica creciente es cuando la razón es mayor a 1. Tenemos este ejemplo donde la razón es 3, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, 54 por 3, 162.
Entonces, si la razón es 3, 3 es mayor que 1, estamos hablando de una progresión geométrica creciente. La progresión geométrica decreciente es cuando la razón se encuentra entre 0 y 1, o sea, es un número decimal o una fracción. En este caso, tenemos un ejemplo donde la razón es un medio por un medio es un cuarto por un medio, un octavo por un medio es un dieciseisavo por un medio, un 32avo. Podemos decir que la razón es mayor que 0 y menor que 1. En la progresión geométrica alternada es cuando la razón es menor que 0. Estamos hablando cuando la razón es un número negativo. Tenemos este ejemplo donde la razón es menos 3. 1 por menos 3 es menos 3. Menos 3 por menos 3 es 9, ¿no? Menos por menos más, 3 por 3, 9. 9 por menos 3, menos 27. Menos 27 por menos 3, 81. Estamos hablando de una razón formada por un número negativo. Entonces es menor que 0. O puede ser constante cuando la razón es 1. 6 por 1, 6. Recordamos algunas propiedades para las progresiones geométricas. Para encontrar el término general utilizamos esta fórmula. Y para encontrar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, utilizamos estas dos. ¿Recuerdas que era el R0 o R sub 0? Es el ritmo de expansión, el número de contagiados que una sola persona puede generar. En el caso del coronavirus, nos dicen que cada persona infectada contagia a aproximadamente 2 o 3 personas. Acompáñame a leer el problema 1, que es complementaria a la actividad propuesta por televisión. Realiza la experiencia de cómo sería la expansión de contagios si el R0 es igual a 3. Es decir, que cada persona infectada de coronavirus contagia a otras 3 personas. Te dan dos preguntas. La primera, ¿cuántas personas se contagian el día 7? Y la segunda pregunta, ¿cuántas personas estarán contagiadas en una semana? Pero profesora, ¿no es la misma pregunta? No. En la primera pregunta, ¿cuántas personas se contagian el día 7? Nos piden el número de contagiados nuevos el día 7. Y en la segunda pregunta, ¿cuántas personas estarán contagiadas en una semana? Nos piden hasta el día 7 cuántas personas contagiadas hay en total. Para resolver estas preguntas he elaborado esta tabla. En la fila superior es para resolver la primera pregunta y en la fila inferior para resolver la segunda pregunta. A ver, vamos a realizar la experiencia día por día. En el día 1 hubo un nuevo contagiado. En el día 2, esta persona contagió a 3 personas, ¿no? 3 nuevos contagiados. Estas 3 personas también pueden contagiar a 3 personas, entonces 9 nuevos contagiados. En el día 4, estas 9 personas pueden contagiar cada una a 3, sería 27 nuevos contagiados. Nos damos cuenta que esta secuencia es una progresión geométrica y la razón es 3, ¿verdad? 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243. Entonces en el día 6 tenemos 243 nuevos contagiados y en el día 7, 243 por 3, tenemos 729 nuevos contagiados. Podemos calcularlo día por día y sabemos que ¿cuántas personas se contagiaron el día 7? Son 729 personas. Pero también podemos utilizar la fórmula para encontrarlo y no hacer día por día. La fórmula es esta. A sub n es igual a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. A sub 1 igual a 1 porque el primer día hay un nuevo caso. N igual a 7. Nos están preguntando por el día 7, ¿no? En el día 7, ¿cuántos contagiados hay? Y la razón es igual a 3. Hemos visto que esta secuencia, la razón es 3, ¿no? Multiplicado por 3.
Ahora reemplazamos estos datos en la fórmula. Tenemos que A sub 7 es igual a sub 1. A sub 1 es 1. Lo reemplazamos. Multiplicado por la razón. La razón es 3. 3 elevado a la n menos 1. N es 7. 7 menos 1, 6, ¿no? 3 elevado a la 6. Multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, A sub 7 es 3 elevado a la 6. Entonces, A sub 7 será 729. Vemos que por este camino o por este llegamos al mismo resultado. Para la segunda pregunta, ¿cuántas personas estarán contagiadas en una semana? Nos piden en este caso el total, ¿no? Hemos visto que en la primera parte solamente son los nuevos contagiados por día, pero en la segunda parte es en total. El primer día solo hubo un contagiado. El segundo día hubo un contagiado del primer día más los 3 nuevos contagiados, que serían 4. En el tercer día ya tenemos la suma, ¿no? 1 más 3 más 9 es 13. En el cuarto día ya la suma de todos los casos hasta el día 4, ¿no? 1 más 3 más 9 más 27, 40. Entonces el quinto día, 40 más 81 es 121. El sexto día sería 121 más 243 es 364. El séptimo día sería 364 más 729, 1093. Entonces, haciendo día por día, encontramos que el número total de contagiados hasta el día 7 son 1093. 1093 contagiados tendremos hasta el día 7. También lo podemos hacer utilizando la fórmula para encontrar la suma de los n primeros términos. Sabemos los datos, ¿no? Cuánto es A sub 1, cuánto es n y r. Reemplazamos estos datos en la fórmula para saber la suma hasta el día 7. Reemplazamos A sub 1, hemos dicho que es 1, r es igual a 3, 3 elevado a la n es 7, ¿no? 3 elevado a la 7 menos 1. Dividido entre la razón menos 1, la razón es 3, menos 1 es 2, ¿verdad? Entonces, bajamos, 3 elevado a la 7 es 2187, menos 1 multiplicado por 1, entre 2. 2187 menos 1 es 2186, entre 2. 2186 entre 2 es 1093. Y vemos que haciendo 1 por 1 o utilizando la fórmula llegamos a los mismos resultados. Pero la fórmula tiene una ventaja cuando nos piden números grandes. Nos pueden pedir cuántos infectados serían en un mes o 2 meses. Entonces nos conviene utilizar la fórmula porque hacerlo día por día nos tomaría más trabajo. Acompáñame a leer el siguiente problema. En un distrito de Lima que tiene 64,000 habitantes, se esparce el coronavirus, de modo que cada 3 días se duplica la cantidad de infectados. Si al inicio había 1000 infectados, ¿en cuántos días todas las personas del distrito quedarán infectados? Para resolver esta pregunta hemos elaborado una tabla. En la parte superior está el día y en la parte inferior el número de infectados. Entonces sabemos que al inicio eran 1000 infectados, pero cada 3 días este valor se va duplicando, similar a lo contado en la leyenda. El valor de la casilla anterior se duplica en la siguiente, ¿no? ¿Cuántos infectados habrán al tercer día? 2000, ¿verdad? 2000 infectados. Luego de 3 días, que es A3, ¿cuántos infectados? El doble, ¿verdad? 4000 infectados. En el día 9, 8000, el día 12, 16000, el día 15, 32000
y el día 18 64.000 infectados, que es la cantidad de habitantes que hay en el distrito. O sea, en el día 18 estaban todos los habitantes del distrito infectados. Pero el día 18 es el A7, ¿verdad? El día 15 A6. Podemos reconocer el día como la multiplicación del anterior multiplicado por 3, ¿no? A6 por 3 es 18, ¿no? A5 por 3, 15, A4 por 3, 12, A3 por 3, 9. También podemos calcular el mismo resultado utilizando la fórmula. Pero, ¿cuál fórmula? La fórmula del término general. ¿Por qué esta y no la otra? Porque en este caso, a diferencia del problema anterior, ya nos están dando por día el número total de infectados, ¿no? Ya acá no hay más, no es necesario hacer una sumatoria porque ya en este monto está incluido el anterior. Vamos a reconocer los valores para poder reemplazar en la fórmula. ¿Quién es A1? El valor inicial, ¿cuántos subieron al inicio? 1000, ¿verdad? 1000. El R2, que es la razón. ¿Cuál es la razón? 1000 por 2, 2000. 2000 por 2, 4000. 4000 por 2, 8000. 8000 por 2, 16000. Entonces nuestra razón es 2. Queremos saber N. Entonces sabemos ya cuántos infectados en total hay. 64.000, ¿ves? Ya tenemos ese dato. Entonces lo único que queremos saber es el día, ¿no? Pero para hallar el día necesitamos primero calcular N. Entonces, al reemplazar los datos, A1 es equivalente a 1000, ¿no? A1 es 1000, R es 2, elevado a la N menos 1, ¿no? Aún no sabemos. Pero 64.000 podemos simplificar los ceros, 3 ceros, y acá también simplificamos los ceros. O dividimos, ¿no? 64.000 entre 1000. Y nos queda 64, ¿verdad? 64 es igual a 2 elevado a la n menos 1. 64 nosotros lo podemos también expresar como la potencia de 2. 2 elevado a ¿qué número me da 64? 2 elevado a 6, ¿verdad? A ver, entonces, si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Entonces podemos igualar 6 es igual a n menos 1. Entonces, si este está restando, pasa al otro lado sumando y sabemos que n es igual a 7. Si n es igual a 7, estamos hablando de A7. Recordemos que A1, A2, A3 no nos representa la cantidad de días, solo nos representa la sucesión, ¿no? Para calcular el día necesitamos retroceder el anterior y multiplicarlo por 3, ¿no? A2 es 3 porque A1 por 3 es 3. A3 es 6 porque 2 por 3 es 6. Entonces, A7 será 6 por 3, 18. De esa manera podemos hallar que en el día 18 todas las personas del distrito quedarán infectadas. Gracias por tu atención. Recuerda que la progresión geométrica nos ayuda a comprender la importancia del aislamiento social. Nosotros podemos disminuir los pronósticos matemáticos. Te invito a desarrollar los problemas propuestos en la ficha y para los estudiantes de cuarto año de secundaria, revisen de la página 29 a la 31 y de la página 36 a la 38 del cuaderno de trabajo.